Parte 2 del video referido a lo que es la Ley de Reforma Magisterial, publicado en septiembre del 2013. ¿Sí? Vamos a tocar el tema de sanciones. El artículo 43 refiere a dicho tema. ¿Sí? ¿Qué nos dice entonces la ley respecto a las sanciones? Bueno, que los profesores que se desempeñan bajo la presente ley y que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones, según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario. Importante considerar, ¿a quiénes aplica? A los que transgreden los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones. No lo olvidemos. Entonces es muy importante saber cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos, prohibiciones, etc. Y la sanción se considera la jerarquía del servidor o funcionario. No lo olvidemos, ¿de acuerdo? Continuamos entonces. ¿Qué tipo de sanciones nos indica la presente ley? Lo que es amonestación escrita, suspensión en el cargo hasta por 30 días sin goce de remuneraciones, cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde 31 días hasta 12 meses y lo que es la destitución del servicio, ¿sí? Cada uno de ellos es bajo ciertas circunstancias, ¿no? Pues bien, las sanciones indicadas en los literales C y D, es decir, cese temporal y destitución del servicio, se aplican previo proceso administrativo disciplinario. No lo olvidemos. No es que nos van a generar un cese temporal mayor a 31 días porque, bueno, se les ocurre. No. Hay un proceso administrativo previo. Y algo que generalmente no se considera es que la duración de dicho proceso no puede ser mayor a 45 días hábiles. Pasa ese tiempo y el proceso queda nulo. Entonces siempre hay que considerar ello, ¿ya? Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Bien, continuamos. Medidas preventivas. ¿Qué nos dice la ley respecto a las medidas preventivas? Que el director de la institución educativa, es decir, del colegio, separa preventivamente al docente y da cuenta de ello al director de la UGEL cuando exista una denuncia administrativa o judicial contra este. Entonces, el director del colegio está en toda la potestad de separar preventivamente al docente cuando el docente tiene una denuncia administrativa o judicial. ¿Pero por qué casos? Por los delitos de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de un estudiante, apología al terrorismo, delitos de terrorismo y sus formas agravadas, delitos de corrupción de funcionarios, delitos de tráfico ilícito de drogas, así como por incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, que impidan el normal funcionamiento de los servicios públicos. ¿Ven? Generalmente se desconoce, muchos lo desconocen o simple y llanamente no lo aplican, pero el director del colegio está en la potestad, no lo olvidemos, de separar preventivamente al docente cuando éste tiene algún tipo de denuncia por lo antes mencionado, ¿no? Entonces hay que considerar, porque en los exámenes viene esto, ¿no? En los exámenes de directivos viene este tipo de preguntas, hay que estar al tanto de ellos. Bien, la separación preventiva, ¿cuándo va a concluir? Al término del proceso administrativo o judicial correspondiente. Calificación y gravedad de la falta. Artículo 45. Es atribución del titular que corresponda calificar la falta o infracción atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad de las mismas en el marco de las normas vigentes. Entonces, ¿quién tiene la potestad de calificar la gravedad de la falta? El titular que corresponde, que puede ser el director de la institución del colegio o el director de la UGEL, bueno, a través del personal que trabaja con ellos, ¿no? Amonestación escrita, muy importante tener bien claro esto, ¿ya? ¿Qué nos dice el artículo 46 respecto a la amonestación escrita?
que el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado y calificado como leve, es pasible de amonestación escrita. Ojo, el incumplimiento de los deberes, obligaciones y prohibiciones es pasible de amonestación escrita. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Veámoslos. La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior previo descargo, no lo olvidemos, hay que tener bien claro ello, previo descargo del presunto responsable, según corresponda. Muchas veces al docente o a los docentes les llega una amonestación escrita sin haberles permitido previamente hacer el descargo. Entonces, primero hace el descargo el docente y en función a ello recién es pasible de que la dirección, en este caso el director del colegio, emita la amonestación escrita. No lo olvidemos. No es un tema directo, que bueno, te amonesto y se acabó. No. Previo descargo. Si no, el director también incurre en falta. Hay que tener bien claro esto, ¿sí? Continuamos entonces. La suspensión. El artículo 47. ¿Qué nos dice? ¿Cuándo es factible suspender al docente? Cuando esta persona, vamos a decirlo así, cuando el docente incumple sus deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función, debidamente comprobado, no puede ser calificado como leve por las circunstancias de la acción u omisión. Será pasible de suspensión en el cargo hasta por 30 días sin goce de remuneraciones. Como acaban de notar, y en todos los puntos o artículos que estamos tocando o mencionando, siempre hace referencia a ¿qué? A los deberes, obligaciones y prohibiciones del docente. ¿Y dónde está todo ello? En la ley. No lo olvidemos. A veces desconocemos la ley, entonces ahí vienen los inconvenientes, ¿ya? Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en 2 ocasiones, con amonestación escrita, es pasible de suspensión. No lo olvidemos. Si ya hay 2 amonestaciones escritas, es pasible de suspensión. Y el director de la institución educativa puede suspender. Y previa comunicación a la UGEL. No lo olvidemos. La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, previo descargo del presunto responsable. Como acaban de notar, siempre hay un descargo previo, ¿no? Siempre se da ese caso. El cese temporal, artículo 48. Son causales de cese temporal en el cargo la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como graves. Entonces, nuevamente, tocamos principios, deberes, obligaciones y prohibiciones del docente o el ejercicio de la función docente. Por ello que debemos de conocerlo. Pero no solamente por la acción, sino por la omisión. El desconocimiento de ello también puede acarrear en un cese temporal. ¿Estamos? También se consideran faltas o infracciones graves posibles o pasibles de cese temporal las siguientes. A ver, ¿qué se considera faltas o infracciones graves? A. Causar perjuicio al estudiante y o a la institución educativa. Ojo, estamos hablando de faltas graves. Ejecutar, promover o encubrir dentro o fuera de la institución educativa actos de violencia física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier miembro de la comunidad educativa. Importante, muchas veces lo que decimos, nos vamos de boca y expresamos una u otra palabra o frase con respecto a un colega. Ello es pasible ¿de qué? De cese temporal. C. Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la institución educativa, con excepción de las actividades que tengan objetivos académicos. A veces se venden las copias y muchos otros puntos más que todos sabemos. Ello es pasible ¿de qué? De cese temporal, porque es una falta grave. D. Realizar en su centro de trabajo, es decir, en el colegio,
actividades ajenas al cumplimiento de las funciones del profesor o directivo, sin la correspondiente autorización. Entonces, en la institución educativa solamente podemos realizar las funciones que nos corresponden como docente. Otro tipo de actividad que podamos realizar es pasible ¿de qué? De cese temporal. Continuamos entonces. Abandonar el cargo injustificadamente. Estamos en horario de clases y abandonamos, salimos de manera injustificada. Obviamente es pasible de cese temporal. Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio educativo. No lo olvidemos. Realizar en el centro de trabajo actividades de proselitismo político, partidario en favor de partidos políticos, movimientos, alianzas o dirigencias políticas nacionales, regionales o municipales. Entonces, tema político, 0 en la institución educativa. Falta grave y pasible de cese temporal. Otras que se establecen en las disposiciones legales pertinentes. Como ven, hay muchos puntos que son pasibles de cese temporal. No lo olvidemos, ¿ya? Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en 2 ocasiones con suspensión, es pasible de cese temporal. En el caso de los profesores que presten servicios en las instituciones educativas, que incurran en las faltas señaladas en los literales C y B, ¿no? Iniciado el proceso investigatorio previo al proceso administrativo disciplinario y en tanto estos no concluyan, el profesor es retirado de la institución educativa. No lo olvidemos, y muy importante, todo esto es pasible de cese temporal, pero el cese temporal es impuesto por el titular de la unidad de gestión educativa local, de la UGEL, de la Dirección Regional de Educación, la DREL, o del Ministerio de Educación según corresponde. Entonces, el director del colegio no puede imponer cese temporal o determinar el cese temporal. Lo que sí hace es informar a la UGEL para que proceda en dicho caso, ¿no? Entonces, ya tenemos más claro cómo se trabaja toda esta parte. Artículo 49. Destitución. A ver, ¿qué se considera para la destitución del docente en sus funciones? No presentarse a la evaluación del desempeño docente sin causa justificada. Ya lo sabemos. B. Haber sido condenado por delito doloso. C. Haber sido condenado por delito contra la libertad sexual, apología al terrorismo o delito de terrorismo y sus formas agravadas. D. Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y o institución educativa, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. Muchas veces, muchos les gusta el deporte, vamos a un estadio y hacemos una que otra barbaridad, vamos a mencionarlo así. Si hay una denuncia de por medio, ello puede finalizar en la institución en nuestra labor como docente, no lo olvidemos. Y algo que muchas veces dejamos pasar por alto. Maltratar física o psicológicamente, no lo olvidemos, maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. F. Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad sexual, tipificados como delitos en el Código Penal. G. Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. Quiere decir de que si llegas con unas copas de más, ya estás en graves problemas. Te pueden destituir del cargo. H. Inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter político. Como lo habíamos mencionado, en el colegio 0 política. Si no, vean, puede ser cese temporal o destitución del cargo inclusive. Y incurrir en reincidencia, la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de 3 días consecutivos
o 5 días discontinuos en un periodo de 2 meses. Ya lo saben, ya lo tenemos claro. 3 días consecutivos o 5 días discontinuos en el lapso de ¿qué? De 2 meses. Perfecto. Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en 2 ocasiones con cese temporal, es pasible de destitución. Es decir, si ya tenemos 2 sanciones de cese temporal, nos pueden, y probablemente lo hagan, destituir del cargo, de la función docente, ¿no? Y si bien estamos hablando respecto a las sanciones y todo lo que implica ello, en el artículo 50 nos aclara de que todas estas sanciones se registran. Nos habla del registro de las sanciones. ¿Qué nos dice al respecto? Las sanciones administrativas, como cosa decidida, y las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada aplicadas al profesor son registradas en el escalafón magisterial. La sanción administrativa se comunica a la Autoridad Nacional del Servicio Civil para que ésta sea incluida en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, o el que haga sus veces. Entonces, todas las sanciones van a nuestro escalafón. Está bien, miran Johnny, pero si va, entonces pasan 10 años y sigue ahí la sanción. No necesariamente. A veces ocurre, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque el artículo 51 nos dice eliminación de anotaciones de sanción en el escalafón magisterial. ¿Qué nos quiere decir? De que el profesor sancionado administrativamente puede solicitar, no lo olvidemos, puede solicitar la eliminación de las anotaciones de sanción en el escalafón luego de transcurrido un año. Ojo, entonces, luego de transcurrido un año podemos solicitar la eliminación de dichas sanciones en nuestro escalafón. Luego de transcurrido un año de haber cumplido con la sanción aplicada por falta disciplinaria. En el caso del profesor sancionado de conformidad con literal C, debe haber transcurrido 2 años del cumplimiento de la sanción. En ambos supuestos, se requiere además haber observado buena conducta y obtenido informe favorable de su desempeño laboral. Entonces, si es una falta grave, ¿no? Luego de transcurridos 2 años podemos solicitar la eliminación de nuestro escalafón, cosa que a veces desconocemos y lo dejamos ahí y a la corta o a la larga nos trae algún inconveniente. Y si es una falta leve, luego de transcurrido un año, podemos también solicitar la eliminación de dicha sanción en nuestro escalafón. Pero en ambos casos debemos de haber mantenido buena conducta, no haber tenido otras sanciones, obviamente. ¿Sí? Bien, entonces este es el segundo video referido a lo que es la ley de carrera pública magisterial y como ven es importante, más aún si ustedes postulan a cargo directivo y en todo caso como docente debemos de conocer también ello, ¿no? Bien, igual continuamos desarrollando la ley. En el siguiente video se los comparto. Hasta luego.